Y lo seguimos acompañando en El Explorador. Un hecho violento se ha producido en Colombia, nuevas muertes por todo este tema relacionado con el pequeño y el gran tráfico de drogas. Fundamentalmente, teniendo en cuenta lo que sucede allí, vamos a establecer una comunicación con nuestro querido amigo Francisco Espinel. Con él vamos a dialogar para que nos cuente un poco a qué se debe esto y por qué esta zona en Colombia sigue cobrando víctimas. Francisco, ¿cómo estás? Muy buenos días, Hola Sergio, muy muy buenos días buenas para todos en tardes. Argentina. Un Un gusto, abrazo muy grande. un gusto poder departir con vos, así que queríamos consultarte acerca de esto, ¿no? Hechos violentos que se suman a una larga lista, ¿no? Sí, sí, Sergio. Es tristemente, tiene que decirlo uno, es un hecho más de los varios que ya vienen sucediendo Exacto. en Colombia en lo que va corrido por lo menos de este año. No obstante, las autoridades han determinado de todas maneras que precisamente entre el 2020 y el 2021, pues el 2020 fue marcado por una cantidad de hechos de este tipo, que son masacres que suceden entre diferentes elementos o diferentes participantes de algunas bandas criminales por el control sobre todo de zonas donde se puede distribuir los elementos de microtráfico. Una de las cosas que han establecido las autoridades para podernos ubicar nosotros geográficamente y que lo puedan entender todos, esto sucedió en la madrugada del domingo en Sí, una zona que se llama Circasia Quindío, en perfecto. una zona sobre todo más o menos de invasión, donde ustedes están viendo las imágenes, que precisamente tenía ubicados a 4 personas que estaban departiendo con música, había otras 3 más, y al parecer llegaron personas armadas, pues llegaron unos pistoleros y evidentemente abrieron fuego indiscriminado contra todos. Dice que milagrosamente se salvó una niña y se salvó una mujer. Sin embargo, pues hubo 3 heridos, pero cuatro fueron los muertos en un evento de masacre, pues en el que la primera hipótesis que planteó la autoridad fue control, ajustes de cuentas por control de zonas de microtráfico. Perfecto. Así lo ha catalogado la policía que ha hecho la investigación o está trabajando en esto, ¿no? Pero Eso es. más allá de lo que nos dice la policía, obviamente es como si se quisiera sembrar el terror en este asesinato indiscriminado de personas que están, digamos, quizás sin ninguna relación con los eventos producidos en función de microtráfico que se establece, ¿no? Sí, señor. Sí, señor. Digamos que estas formas de operación que tienen estas bandas criminales, pues muchas veces atienden a ese tipo de ajustes de cuentas, sobre todo. Más allá de la ley del gatillo, como decimos nosotros, que es precisamente llegar a una zona con varios pistoleros y abrir fuego indiscriminado, sin importar si hay niños o si hay ancianos o si hay Sí. otro tipo de personalidades, pues es una forma de intimidación y sobre todo de marcar y de dejar un mensaje muy claro para todos aquellos que en esas zonas puedan también tener algún tipo de conexión o algún tipo de relación con el microtráfico, de que eso puede pasar donde las cuentas no sean claras, donde no se entreguen debidamente todas las cuentas, sobre todo económicas, o donde se violen límites territoriales Exacto, en exacto. los que le pertenecen a otro tipo de bandas. Básicamente es eso, ¿no? Es el cuidado del territorio y la no apropiación de negocios que corresponden a otros sectores que se han afianzado fuertemente en el lugar, ¿no? Sí, Sergio, sin embargo, yo quisiera aclarar algo. A Esta ver, zona de Circasia Quindío, esta zona se conoce como la zona del eje cafetero, es ¿de cierto. acuerdo? Ujú. Es una zona muy turística, es una zona que tiene unas fincas hermosísimas de café, y que las han usado precisamente para atraer muchísimo el turismo. Por eso es muy extraño, de todas maneras, que sucedan este tipo de hechos en Circasia Quindío, que está muy cerca a Montenegro, donde está, por ejemplo, el Parque Nacional del Café, donde existen esas fincas a las que tú puedes ir y quedarte un fin de semana, ¿sí? Sí, 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 Y de estadía, disfrutar sí. de temas turísticos. Ujú. Entonces es bien complejo este tema.
Bien, algunos medios de comunicación, sobre todo medios argentinos, establecen el lugar como el Valle del Cauca, pero obviamente aquí está la confusión, ¿no, Sí, Francisco? sí, señor, sí, señor. El Valle del Cauca es un poco pues más hacia el Pacífico, ¿de acuerdo? Estas zonas son tres departamentos pequeños que como te digo, pues están representados en fincas cafeteras, en fincas turísticas cafeteras para que los extranjeros y los nacionales puedan ir y conocer todo el tema del tráfico. Circasia Quindío es una zona, digamos, tranquila y se había conocido como una zona tranquila, pero como ustedes se dan cuenta, pues el barrio que se llama Buena Primavera 2, donde ocurren estos sucesos, pues es un barrio de invasión, donde uno sabe que pueden haber llegado eh, pues varios extranjeros Sí. que pueden haber entrado en este negocio del microtráfico y pues evidentemente haber ocasionado este tipo de masacres. Bien, Eso es. en este sentido, bueno, ¿hay alguna relación con líderes sociales, Francisco? Una de estas víctimas quizás está vinculada No, con los grupos, con estos grupos. no, 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 Sergio, no. Es Esto es un, indiscriminado entonces. sí, 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 este es un tema aparte, es un tema aparte. No obstante, pues varios de los medios por lo menos pudieron relacionar, relacionar de todas maneras la cantidad de amenazas que han recibido los líderes sociales en esas zonas, en esas diferentes zonas, que saben ustedes precisamente que ellos procuran por la recuperación de esos territorios que se han perdido por desplazamientos forzados, por desplazamientos, por Sí, sí, violencia, sí, 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 y que sí. al buscar recuperar esos territorios, pues evidentemente eso no es negocio para las bandas criminales que operan con los temas de tráfico de drogas. Perfecto. Bueno, en este ¿Ok? sentido, la violencia no termina y obviamente las autoridades no dan respuesta, ¿no? Digamos que ya hubo un consejo de seguridad, ahí estuvo el ministro de Defensa, Diego Molano, y Sí. estuvo con la policía, hicieron un consejo de seguridad para determinar precisamente cuáles son las acciones inmediatas que deben tener en cuenta las autoridades para poder controlar. La semana pasada hubo una reunión entre los dos representantes máximos del Ejército Nacional y de la Policía Nacional, General Vargas, General Zapatero, y dijeron que iban a unir muchísimo las fuerzas para precisamente controlar el tema desmedido de inseguridad que está azotando a Colombia. Sí. Y eso significa más soldados, más policías en las calles, más control territorial, sobre todo más presencia en estas zonas suburbanas, en estas zonas de invasión que están en las ciudades y que muchas veces pues la mayor cantidad de habitantes de estas zonas pueden ser gentes extranjeras Claro. o que llegan de otras zonas y que definitivamente se meten en este tipo de actividades ilícitas. Por más que desde las autoridades aseguren, digamos, un número mayor de efectivos y un cuidado, todo esto no quita el miedo de la gente del lugar, o por lo menos de la zona donde se están produciendo este tipo de hechos, ¿no? Hechos de violencia que son muy cruentos, ¿no? Sí, Sergio, así lo han manifestado muchísimos pobladores de estas zonas porque no estaban habituados a un tiroteo de este tipo y menos a la 1 de la mañana, a la 1 de la madrugada, hora Colombia, en la que pues llegan 4 o 5 pistoleros a disparar en una zona. Sin embargo, eh, de todas maneras, una de las reacciones que ha tenido la población es precisamente esa, pedir muchísima más presencia de la policía porque saben definitivamente que cuando los gatilleros, como le decimos nosotros, o Sí. los sicarios de estas bandas criminales, pues aparecen, es porque ya la cosa está demasiado compleja y necesita una presencia militar que les garantice a ellos un poco de seguridad en su integridad física. Perfecto. Francisco, realmente es un acontecimiento triste y bueno, desgraciadamente muchas veces tenemos que establecer comunicación a partir de estos hechos. Seguramente Colombia tiene hechos más importantes y más interesantes como para poder transmitir, pero nos llamaba poderosamente la atención que se haya registrado una vez más un acontecimiento de estas características.
Ok, Sergio, tristemente tenemos que registrarlo. De todas maneras, pues son temas aislados, pero en Colombia, al desaparecer de los noventas, todos los capos de la mafia, Sí, digamos, que desaparecieron, ustedes saben que las bandas criminales, sobre todo los de las FARC, los ELN, los helenos o los otros que han aparecido, pues han tenido o han encontrado en el tema del narcotráfico su mayor sustento, claro, ¿de acuerdo? claro, Y claro. es muy difícil que ellos cedan territorios o cedan rutas por las que pueden sacar la droga hacia el Pacífico y embarcarla, por ejemplo, hacia los países del norte o hacia países del sur. Eso depende del mercado. Sí, sí, los En destinos ese son muy en ese variados, sí. sentido, Sergio, pues tristemente también hay que decir, es que son más de 200 los muertos que han arrojado las masacres en lo que va corrido del año, ¿de acuerdo? Sí, es Y un eso número pues es importantísimo. una cifra para ponerle muchísima atención porque de todas maneras está mostrando que hace falta presencia definitivamente o planeación o inteligencia militar, como ustedes lo quieran ver, para poder prever este tipo de sucesos y sobre Seguramente, todo controlarlos, ¿no? seguramente esto se va a concretar con las decisiones que ha tomado el gobierno y obviamente, bueno, esperemos que no se sigan produciendo hechos de estas características, ¿no? Así es. Francisco, muchísimas gracias por este contacto, como siempre, ¿eh? Un abrazo fuerte a un amigo, así que te Gracias. agradecemos tu informe, ¿eh? Gracias y quedamos entonces en contacto, Sergio. Un abrazo para ustedes y para todos en Argentina. Un amigo en Colombia, Francisco Espinel. Muchísimas gracias, ¿eh? Como lo decía, el propio Francisco Espinel informándonos de estos hechos, tristes hechos producidos en Colombia y en función, bueno, de la lucha que hay por el microtráfico en cuanto al tema de drogas y la territorialidad fundamentalmente. Así que le agradecemos a Francisco una vez más. Seguimos compartiendo con ustedes más del Explorador.